Vamos a empezar del final para que nos dé tiempo. Aquí hay un micrófono. No hay micrófono. Sí. A mi hermano Gilbert. Mi hermano Gilbert, para usted, ¿qué es crecimiento espiritual? Buenos días, hermanos. Bueno, dentro del conocimiento que yo tengo, para mí el conocimiento espiritual va de la mano con el conocimiento bíblico que yo tenga. No puedo tener crecimiento o conocimiento espiritual si no conozco la palabra de Dios. Obviamente también practicarla, ¿verdad? Van de la mano los dos. No puedo crecer espiritual si no conozco la palabra. Y el mismo texto que leímos dice, ¿verdad? Desead como niños la leche, la palabra de Dios. Amén. Mi hermano Alexis. Crecimiento espiritual, mi hermano. Amén, bendiciones. Me parece, hermano, crecimiento espiritual se puede resumir fácilmente: cada día menos de mí y cada día más de Cristo. Amén. Amén. Mi hermano Edgar Daniel Cyrus, el último escogido. Ya estamos participando como escuela dominical, porque hoy nos toca a nosotros los adultos participar de la escuela dominical. Buenos días, bendiciones. Para mí, mis hermanos, como todo ser natural, lleva un desarrollo. Nace, crece, se reproduce. Y el creyente cristiano, al nacer de nuevo en la nueva vida en Cristo, debe crecer, reproducirse también, y eso es lo que da un crecimiento espiritual. Ese es mi concepto. Muy bien, mis hermanos. Ya con eso completamos la cuota en nuestra participación como escuela dominical. Y vamos a empezar, mis hermanos. Uno de los temas más confrontativos que hay es crecimiento espiritual. Ya volvamos otra vez para tener el texto base para empezar la clase. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 2, dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Esa palabra es clave. Está hablando de un niño recién nacido. No está hablando de un niño de 6 meses ni de 1 año. Está hablando de un niño recién nacido. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y vayamos para completar, ahí mismo, solamente avancemos unas hojitas. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis hermanos, en esos dos versículos, Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 y 2, y Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hay algo en común en esos dos versículos,
que no es una sugerencia, es una ordenanza. En el primero nos dice que nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. Y en el segundo nos dice que crezcamos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el nacimiento de un niño se da de una manera natural, y el crecimiento del niño también se da de manera natural. La leche materna, se ha dicho siempre, que es el mejor alimento que hay para un niño recién nacido. Tiene todos los nutrientes, todo lo que el niño necesita para poder crecer saludablemente. Pero nosotros, cuando tenemos un nuevo nacimiento, el crecimiento de nosotros tiene que ser deseado. El crecimiento de cada uno de nosotros tiene que ser que nosotros deseemos y que nosotros nos esforcemos por crecer. En tiempos de la pandemia, cuando se separó y tuvimos 2 cultos, mi hermano Eric en ese tiempo, hasta el día de hoy, creo, mi hermano Eric, que ya va para 6 años, ¿verdad? El estudio que tiene usted los miércoles, ya va para 6 años, ¿verdad? Se nació prácticamente con la pandemia, en el 2020, ya va para 6 años. Y ha crecido tremendamente. Yo pues no he tenido gracias, hermano. Yo no he tenido la oportunidad de estar con él por medio de mi trabajo, que vengo yo muy tarde los miércoles. Pero los estudios que mi hermano imparte son muy buenos, y mucha gente, y ha crecido, hasta gente de otros países están con él. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Hagamos cuenta rápidamente. Nosotros acá, en el año, recibimos, los que venimos los martes, recibimos 52 estudios de la palabra los días martes al año, y 52 predicaciones al año, y 52 estudios bíblicos de escuela dominical. En un año nosotros recibimos 104 enseñanzas allá y 52 acá. En un año recibimos 104. Un día de esto le pregunté al pastor cuántos años va a cumplir de estar acá, y dice que este año cumple 10 años de estar acá. Ahora, si eso lo multiplicamos por 10, o sea que cada uno de los que estamos acá hemos recibido o vamos a recibir 1040 enseñanzas bíblicas. 1040, imagínense, en 10 años. Y estoy apenas solo agarrando al pastor Marvin de parámetro, porque aquí hay muchos que han pasado por un montón de pastores. Montones. La responsabilidad de nosotros como creyentes es utilizar los recursos que el Señor pone a nuestra disposición. Tenemos los estudios con mi hermano Eric los miércoles en la noche. Los miércoles en la mañana aquí se da también, que hay serie de estudios de ayuno y oración los días miércoles. Los martes allá en el anexo del estudio bíblico. Los domingos acá, estudio bíblico de escuela dominical. Ayer tuvimos una excelente enseñanza con el hermano Pedro, al que se le olvidó, pues fue Job, capítulo 11, del versículo 13 al 19, ¿verdad? Ahí está, porque yo a todos ustedes les pongo atención. Y
Eso es en el ministerio varonil, y la femenil cada mes tiene su reunión donde también se imparte la palabra. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos ninguna excusa para no poner de nuestra parte para crecer, como bien lo mencionaban los diferentes hermanos que participaron. Para nosotros poder tener un crecimiento adecuado, tenemos que nutrirnos con la palabra del Señor. Tenemos que saber qué es lo que el Señor demanda de nosotros y cómo nosotros pretendemos crecer si venimos solamente de domingo a domingo y a veces. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender crecer? Y el crecimiento es individual y depende de qué manera yo lo deseo. Por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que deseemos. Usted ha visto que un recién nacido, cuando quiere alimentarse, él llora. Esa es su manera de expresarse, pero él lo hace de una manera desesperada, porque tiene hambre. Y el vínculo de la madre con el hijo lo hace entender cuando él tiene hambre. Y entonces él nos dice a nosotros que nosotros debemos de desear nutrirnos nosotros espiritualmente de la manera que un niño pide leche que no sea adulterada. Nosotros también debemos de desear de esa manera buscar la presencia del Señor en nuestra vida. Ahora, no lo voy a hacer en pregunta porque no quiero que la clase se extienda mucho, pero si lo que no podamos cubrir hoy, lo cubrimos el próximo domingo. Hablé que la leche materna es una leche que no tiene ninguna adulteración de nada. Eso es lo que es el elemento más rico que puede tener. Tiene todas las vitaminas, proteínas y todo lo que el niño recién nacido necesita. Y entonces, ¿por qué el versículo dice que recibamos la leche no adulterada? ¿Qué es eso? Cuando algunos predicadores o personas que enseñan la palabra a usted le dicen, es que el Señor a mí me dijo esto y yo siento del Señor. No, mi hermano, aquí no se trata de sentir ni de nada. La palabra de Dios está revelada, no se trata de eso. Nosotros aquí en la PIBC y en las reuniones de cuerpo pastoral siempre hemos tenido un rumbo definido. Ustedes aquí no vienen a escuchar lo que pienso yo ni lo que piensa mi hermano Eric. Ustedes aquí vienen a escuchar la palabra de Dios y sin adulteración de nada. Aquí no se trata de sentir ni que el Señor a mí me puso esto en mi corazón y que el Señor me dijo eso. Eso no, esas ya son añadiduras. Ahí el mensaje va adulterado. No le pongan atención a eso. Y si estamos hablando de crecimiento espiritual, quiero que me entiendan bien esto. Esta clase de hoy, yo voy a decir que no es crecimiento espiritual, que usted ha creído que es crecimiento espiritual, pero hoy vamos a ver qué no es crecimiento espiritual. Se recuerda, mi hermano, que esta es una clase. Cualquier momento que ustedes quieran participar o quieran preguntar, por favor, levanten su mano. Vamos a entrar con la primera, ¿qué no es un crecimiento espiritual? Que muchos han pensado que es crecimiento, pero no es crecimiento. Los años en Cristo. Perdón. Perdón que lo interrumpa, hermano. Este versículo, digamos, trae cola, ¿verdad? Y tiene pies. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado
la benignidad del Señor. Es decir, una persona que no tiene a Cristo no tiene ningún interés en crecer espiritualmente. No tiene, exactamente. Y ya que mencionó esa parte de benignidad, gracias mi hermano Eric, muchos dirán, entonces, ¿qué es benignidad? ¿Verdad? Muchas gracias mi hermano Eric, se me había pasado por alto, pero vamos a aclararlo aquí. Por aquí lo apunté yo. Aquí está. La benignidad del Señor es la paciencia y misericordia de Dios que guía al arrepentimiento, mostrando compasión en lugar de un juicio inmediato. Esa es la benignidad del Señor si está en nosotros. Sí. Es la paciencia, benignidad del Señor, dice, es la paciencia y misericordia de Dios que guía al arrepentimiento, mostrando compasión en lugar de un juicio inmediato. Entonces entramos al primer punto. ¿Qué no es crecimiento espiritual? Para nosotros, para mucha gente cree que el crecimiento espiritual, es decir, yo tengo 20 años de ir a la PIBC, tengo 30 años de estar en la PIBC. Para muchos, eso es crecimiento espiritual. Pero yo quiero decirle, mis hermanos, que los años que usted venga a la iglesia no es sinónimo de crecimiento. Y vayamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no una vianda, porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Han escuchado ustedes esa frase que dicen, ay, es que yo no voy a la iglesia porque yo llegué a la iglesia y hay hermanos que a mí no me saludaron? O ahí vi al pastor en la calle y el pastor pasó casi a la par mía y no me saludó. Por eso no voy a la iglesia. Madure, mi hermano. Madure. Vea, cuando usted pasa por esas puertas, pero voy a devolverme un poquito. El año pasado, mi hermano Jonathan hizo esta pregunta, como por ahí de octubre más o menos. Él hizo esta pregunta en estudio de los martes, que él entendía que no era suficiente venir y sentarse ahí en la banca y solamente saludar al hermano y ya, que tenía que haber algo más. Mi hermano, si la carencia que usted ve en la iglesia, ¿por qué usted no hace algo para ayudar a eliminar esa carencia? Si usted ve que a la gente le hace falta ese espíritu de saludar, vaya, salude usted. Vaya, salude usted. Ahora, en el último canto que hizo el pastor, bueno, que el pastor estaba haciendo, yo me hice de lado para verlos a todos ustedes. ¿Qué dijo el pastor? Abrace al hermano, dígale algo, y todo el mundo así viéndose para abajo.
¿Ah? Abrace al hermano, dígale algo. Mi hermano, usted no ha pensado que cuando usted pasa por esas puertas, está bien, usted viene a recibir, pero si usted no ha entendido que usted tiene que dar en lugar de recibir, usted no ha entendido nada. Porque el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo no vine aquí para que me sirvan, sino yo vine aquí para servir. Y si nosotros no hemos entendido eso, no hemos crecido. No hemos crecido. En ese canto yo me volví a verlos. Hasta Bernardita se hizo para el otro lado. Entonces yo digo, mis hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Yo le pregunto a usted, usted no sabe si en ese momento con la persona que usted se sentó ahí a la par, esa persona necesita de lo que usted le va a decir. Les pregunto, no me tienen que contestar. ¿A cuántos que se sientan a la par suya usted le dice, mi hermano, cómo le ha ido? ¿Cómo va en su trabajo? ¿Cómo está en su familia? ¿Cómo está de salud? ¿Le ha preguntado usted a su hermano que se sienta a la par? ¿O simple y sencillamente están esperando que termine el culto y salen aventados? ¿Cómo hemos crecido en esa parte? Y para que el Señor nos avergüence más, dice el Señor, ustedes dicen que me aman a mí, dice el Señor, al que no ven. Y no aman al hermano que está a la par, al que ven. ¿Y cómo ustedes pueden decirme que me aman a mí si no aman al hermano? Ustedes lo que son unos mentirosos, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Saquemos tiempo, mi hermano. Yo un día lo conversaba con cuando uno saca tiempo y hablar con las personas se sienten bien, se sienten identificadas, porque se sienten tomadas en cuenta. Practiquemos eso, mi hermano. Practiquémoslo. Hoy con solo ese himno que el pastor lo dijo, yo no volví a ver más para allá, pero solo vi el sector donde yo estaba. Qué terrible. La gente así con las manos así. ¿Le da vergüenza decirle usted a su hermano que se sienta, que usted dice que es hermano? ¿Le da vergüenza o qué? Que no le pregunta a usted de que cómo le va, de que cómo está de salud, de que por qué ha pasado tiempo y usted no lo ha vuelto a ver. O a veces el hermano dura hasta 2 meses y usted ni cuenta se da que no está en la iglesia. Perdón, hermanos, que interrumpa la clase. La placa 388 necesitamos que la muevan porque está bloqueando el portón de la par. Por favor, placa 388. ¿Va a hacer alguna pregunta? Hace mi hermana Yadira. Sí, hermano, a veces hay hermanos que venimos o vienen cada semana. Entonces, una vez estábamos buscando pastor aquí y venían pastores y se tomó mucho en cuenta eso, que aprovecharan el tiempo que había de enseñanza, porque hay gente que viene solo cada semana. Entonces yo les decía a los hermanos, eso no nos sirve a nosotros, porque es muy poquito tiempo el que se dedica a la enseñanza, entonces que tiene que ser una enseñanza muy directa de la palabra de Dios para edificación de los hermanos. Entonces, por cierto, ya cuando llegó el hermano Marvin, nos encantó. Y ya dijimos porque bueno, entonces gracias al Señor nos trajo ese pastor que nos trajo, que él llega y nos enseña directamente la palabra de Dios. Y ahí cada uno eche para su saco, ¿verdad? Amén. Gracias, mi hermana. Resumiendo, el crecimiento espiritual tiene que ver con nuestra comunión, dedicación, consagración al Señor en oración. Y eso, mi hermano, eso es algo que tenemos que hacerlo cada uno de manera individual.
No podemos hacerlo por usted, nosotros podemos orar por usted, pero usted tiene que tomar su parte, tiene que hacer su decisión. Vayamos a ver al Salmo, antes de pasar al segundo punto, al Salmo 119, versículo 100. Salmo 119, versículo 100 dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos, dice, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. Y aquí nos volamos de filo a todos los que a veces hemos perdido el piso de que la gente le dice a uno, uy, qué bueno, dice. Vamos al segundo punto. El crecimiento espiritual no es el conocimiento acumulado. Vamos a ver. El crecimiento espiritual no es el conocimiento acumulado. Hay hermanos que hasta que da gusto, ¿verdad? Que manejan la Biblia y que se la saben de aquí para allá y que, ay, que memoria, que esto, que el otro. Pero sabe una cosa, mi hermano, no se equivoque. Eso tampoco es crecimiento espiritual. Porque eso de que uno se sepa la Biblia, de muchos versículos y esto que la memoriza y es bueno, por lo menos yo lo veo así, es bueno incluso para enseñar y para predicar y que a uno le facilita mucho, pero eso no quiere decir de que yo y voy a hablar personalmente, de que yo tenga crecimiento espiritual. Lo que a mí me da, mis hermanos, lo que a mí me da crecimiento espiritual es lo que yo practico de la palabra. Lo que yo practico de la palabra es lo que a mí me da crecimiento espiritual, no lo que yo sé. Porque la letra a mí me envanece. Si a mí me dicen, ay hermano, que yo le envidio porque usted se sabe el montón de versículos y que que el otro. Pero si yo no practico nada de eso, eso a mí me hace perder el piso, pero no me da crecimiento espiritual. Eso no es crecimiento espiritual. Vayamos a ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y voy a hacer este ejemplo puntual, mi hermano. Si yo me sé la palabra del Señor, como decían los señores de antes, me la sé de tapa a tapa, pero yo no ejerzo en mi vida el perdón de una persona que yo le tengo resentimiento, ¿qué me sirve a mí saberme la palabra de tapa a tapa si yo no practico el perdón? ¿De qué me sirve? Si tengo 20, 30 años de andar ahí con una carga de odio, de resentimiento, y no lo suelto. Vea por dónde vamos de febrero, y hay gente que se trajo, no lo vayamos muy largo, que se trajo del 25 al 26 y anda con ese saco, con esa carga y no la ha soltado. ¿Y de qué le sirve a usted saberse la palabra del Señor si usted no puede perdonar? ¿En qué lo edifica eso a usted? ¿Qué crecimiento puede tener usted? Si cuando un hermano cae y usted lo juzga y se junta con otros para señalarlo, para quemarlo, para terminarlo, porque qué tristeza que nosotros somos el único ejército que a los caídos en batalla los terminamos de matar. Cuando un hermano caiga, mi hermano, en lugar de murmurar, doble rodillas por ese hermano y levántelo en oración, pero no lo destruya con su boca.
Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber la palabra si yo no puedo perdonar al hermano? ¿Y quién me dice a mí que a la vuelta de la esquina yo no voy a estar peor que ese hermano? Entonces, ¿dónde estoy creciendo? ¿Cuál es mi crecimiento en esa situación? Primera de Corintios 13:2 dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. A veces, mis hermanos, porque a mí me ha pasado con hermanos de acá a la iglesia, que a veces yo no he necesitado ni siquiera hablar con ellos, simple y sencillamente llego, los abrazo y el Señor hace el resto. Yo no he necesitado ni hablar con esas personas, porque incluso la persona que está pasando situaciones sabe la diferencia de abrazo a abrazo, porque hay una diferencia entre un abrazo y un abrazo. Usted sabe cuando el abrazo que usted está recibiendo es un abrazo sincero, usted lo sabe, el Espíritu Santo a usted le da discernimiento en eso, porque a veces no hay necesidad de hablar, el Espíritu Santo habla por usted. Amén. Número 3. Crecimiento espiritual tampoco se relaciona con las actividades que yo hago en la obra del Señor. Vea usted. Aquí habemos muchos que tenemos hasta 5 sombreros. Que estamos en una cosa, que estamos en la otra, y que estamos aquí, y a veces se nos hace difícil, porque qué difícil, mis hermanos. Pero si los que somos servidores y que estamos con 5 sombreros en diferentes ministerios, pensamos que eso nos hace que tenemos crecimiento espiritual, pues déjeme decirle que no. Porque si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, por mucho que usted sea servidor, usted no tiene crecimiento, como dijo ahora mi hermano Eric. Usted puede estar en muchos ministerios, pero si usted no tiene al Señor en su corazón, usted no crece. Unos de los más dinámicos en tiempos de Jesús fueron los fariseos. Más bien, si uno, ahora vamos a leer, y si uno se pone a leer, pues yo cuando estaba leyendo y escribiendo eso, digo yo, ay Señor, yo hasta si me comparo con los fariseos hasta salgo perdiendo. ¿Ah? Y eran gente dinámica, maestros de la ley, enseñaban la palabra, eran maestros de la ley, enseñaban la palabra, discipulaban, andaban predicando la palabra, echaban fuera demonios. Y sin embargo, ¿qué les dice el Señor? Veamos qué les dice. Por eso, si uno se pone hasta compararse con los fariseos, dice uno, aquí ya hasta yo salgo perdiendo. Vayamos a ver qué dice. Dice en Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 23, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga usted. Mis hermanos, y haciendo un pequeño paréntesis porque va de acuerdo con lo que estoy enseñando.
el hecho, porque se han presentado situaciones, el hecho de que usted nos vea, que aquí habemos muchos servidores, tenga la sabiduría, mi hermano. Si usted tiene una situación, tenga la sabiduría que por el hecho de que somos servidores, el Señor no nos ha llamado a que podamos ponerle el oído y a quererlo aconsejar a usted. Porque después se da que lo que usted me contó a mí se sabe por otro lado. Mi hermano, en eso también hay que capacitarse, hay que tener el llamado, tener la capacitación, por eso hay que crecer. Y yo no sé si lo saben o si no lo saben, pues está mi hermana Gisela con mi hermanito Eric, pues que se va pronto a tener algo que también va a ser de beneficio para la iglesia. Pero yo nunca me voy a cansar de decirle, mis hermanos, tengamos sabiduría a quien nosotros le vamos a pedir un consejo. Por el hecho que estemos en una iglesia, eso no nos hace a nosotros estar capacitados para poderlo contestar a usted. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y las cosas se hacen con orden, mis hermanos, para que eso después no vaya a ser para usted, en lugar de beneficio, vaya a ser algo que lo vaya a perjudicar. Amén. Tampoco la prosperidad material me dice a mí que yo tengo un crecimiento espiritual. Como dicen muchos, creo que no vale pues desmencionar, pero muchos hemos escuchado que porque usted está bien económicamente y que usted vive, de todo tiene, eso no quiere decir de que usted tenga un crecimiento espiritual, porque la Biblia me dice a mí en el libro de los Proverbios que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, y el Señor también prospera a los buenos y a los malos, ¿cierto? Que a usted le quieran vender la historia de que porque usted está prosperado materialmente, entonces usted dice, porque hay mucha gente que cree esto, mis hermanos, y esto es cierto, que mucha gente cree que porque tiene prosperidad material es porque está bien con Dios, y él sabe que no, porque hay muchas riquezas, muchas ganancias que no son lícitas, que se hacen aparecer como buenas es una cosa, pero cada uno sabe que cómo ha obtenido esa prosperidad. Y vayamos a ver qué nos dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 6, del versículo 1 al 2. Dice Salomón: hay un mal que he visto debajo del cielo, dice, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Como decían la gente de antes, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? La abundancia de los bienes materiales no significa tampoco que yo esté creciendo espiritualmente. Una cosa es la prosperidad material, que creo que aquí eso es lo que estamos hablando, que cuando adulteran la enseñanza, y hay gente que no se toma el trabajo de estudiar la palabra, entonces cree lo que le predican, lo que le enseñan, y lo creen. Una cosa es la prosperidad material y otra cosa es la bendición de Dios. Es totalmente diferente, y vayamos a ver la diferencia. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 10,
versículo 22. Proverbios 10:22, que dice: porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando el Señor a usted lo bendice, mi hermano, usted también puede bendecir a otras personas. Porque dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué es lo que le enriquece a usted? El don de dar, el don de compartir, el don de no ser un tacaño, de no ser un avaro, de ver a una persona en necesidad y usted la bendice porque Dios ha bendecido. Esa es la bendición de Jehová, la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. El Señor a usted le da la capacidad de lo que Él le ha bendecido, que usted lo pueda disfrutar. ¿Ve la diferencia entre prosperidad material y la bendición del Señor? Pero a nosotros a veces hemos entendido mal que la bendición del Señor es la prosperidad material. Y lo primero que si a uno le preguntan, hay que ser honesto, yo tengo que tener mucha plata. No. ¿Por cuál punto vamos? 5. Bueno, que yo me emocione y se me olvida. Quiero que le pongan mucho cuidado a esto. El amor de Dios para nosotros tampoco es crecimiento espiritual. Vea que ahí se me quedan así en medio. Porque el amor del Señor es un amor ilimitado. Él nos ama a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo. El amor de Él es incondicional. ¿Me entiende? Nosotros como padres amamos a nuestros hijos, pero el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos, eso no quiere decir que nos vayan a obedecer, ¿o sí? ¿O sí? El amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos es garantía que ellos vayan a ser obedientes a todo lo que nosotros le digamos. ¿Verdad que no? No. Pero aún así nosotros les amamos. Y vea esto. Y todo esto lo hemos pasado. Cuando mi hermanito Eric, me imagino que tenía a sus hijos pequeños y salían a pasear. Qué fácil era, ¿verdad, mi hermano Eric? Que usted le dijera a su hijo, vámonos para acá. Y cuando él quería obedecerlo, usted se iba y usted iba tranquilo con él en el mismo camino, ¿cierto? No había problema. Pero qué difícil es cuando el chiquito no quiere ir aquí, sino que quiere ir aquí. Y a usted lo comienza a hacer así. ¿Cierto? Así somos nosotros con el Señor. El Señor, dice el pastor Marvin, y voy a traerme esa frase de él, que el único camino que no necesita Waze es el camino del Señor. ¿Saben por qué? Porque solo hay uno, solo hay un camino. ¿Cierto? Ahora, si yo digo que Jehová es mi pastor, ¿en dónde voy yo? ¿Adelante o atrás? ¿A dónde voy yo? Voy y pregunto. Si yo digo que Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero con solo la primera frase, si yo digo que Jehová es mi pastor, ¿en dónde voy yo? ¿Adelante o atrás? ¿A dónde? Atrás. ¿Por qué? Porque el pastor es el que guía a las ovejas. Y pregunto, ¿y en cuántas situaciones de nuestra vida nosotros le hemos dicho al Señor, no, mejor andate vos atrás y voy adelante, porque esto yo me lo sé mejor que vos? ¿O no es cierto? Y después vienen los resultados. Vayamos a Romanos, capítulo 5, del versículo 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5, del 8 al 10. Y voy a ir rápidamente, mis hermanos, para terminar, solamente me falta uno. El crecer espiritualmente tampoco, vea qué duro esto. A mí me costó digerirlo. Crecer espiritualmente tampoco depende de la posición que yo tengo en Cristo Jesús. Porque cuando el Señor a nosotros, cuando aceptamos al Señor, cuando el nuevo nacimiento, Él nos da a nosotros todos los que Él tenía preparado con nosotros. En Efesios 2:8, algo así, dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él. También nos justificó, nos selló, nos llamó a ser santos. Vea todas las cosas que Él nos da desde su posición. Eso nosotros lo tenemos cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida. Pero el crecimiento tenemos que darlo nosotros. La posición que tenemos en Cristo Jesús no va a ingerir en lo que nosotros crezcamos espiritualmente. Voy a ponerlo así rápidamente a ver si me pueden entender, porque veo que no me pueden entender. Si mi posición en Cristo Jesús es de este tamaño, es aquí, y mi andar es aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Todos los días, si yo soy llamado, el Señor me llamó a mí, que es mi posición en Él, dice que Él nos llamó a ¿qué? Sean santos como ¿qué? Entonces, esa es mi posición en Él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en mi diario caminar? Ahora sí me entienden. Mi posición en Cristo es esta, pero mi diario caminar me tiene que ir levantando. Ahora, mi hermano Eric. Efesios 2:4 al 10. Ajá, sí. Que estamos sentados juntamente con Él, ¿verdad que sí? Gracias, mi hermanito Eric. ¿Me van entendiendo, mis hermanos? Si Él nos dice que somos justificados, ¿qué tenemos que hacer? Ir creciendo nosotros para ir llegando a la posición que Él nos dio. Pero esa posición, este caminar depende de nosotros, no depende de Él. Depende de cada uno de nosotros. Y vayamos a un versículo para ir terminando. A un versículo que para mí es cortico, pero es la esencia de la esencia. Dice Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Punto. Si usted y yo decimos que estamos en Cristo Jesús, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras acciones deben reflejar que nosotros somos nacidos de nuevos y que el poder del Señor está en nuestro corazón. Que nosotros podamos caminar y que la gente pueda ver, igual que pasó con Samuel, que Samuel dice que desde Dan a Berseba, o sea, de la frontera norte a la frontera sur del pueblo de Israel, la gente lo veía y decía que él era un hombre, que era un profeta de Dios, porque no dejó caer ninguna palabra a tierra. Todas las palabras que él escuchaba las practicaba.
Y el desafío de nosotros es este, termino con esto. Mateo 7:24 nos dice a nosotros, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le consideraré, dice el Señor, como un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre sabio, un hombre justo. Porque van a venir, dice, vientos, ríos, tempestades, van a venir de todo. Porque el estar en Cristo no nos dice que no nos van a llegar dificultades. Eso también se ha enseñado mal. Porque el estar en Cristo y tener fe no significa que no vamos a tener problemas. La diferencia es que edificamos en la roca que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Mis hermanos, esta última la apunté como una reflexión. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Nosotros queremos cambiar lo que la gente nos ve hacer, pero no lo que el Señor ve que hay entre nosotros que tenemos que cambiar. Y cuando siempre queramos, que somos tan osados, que queremos engañar al Señor, no vamos a crecer. Porque le estamos dando más importancia a lo que la gente ve que a lo que Dios ve dentro de nosotros. Y eso siempre nos va a bloquear para que no tengamos un crecimiento espiritual. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que olvidamos lo más importante, lo que Dios solo puede ver. Y eso es frustrante, mi hermano, porque cada uno de nosotros sabemos en las áreas en las cuales han pasado los años y estamos acá en la iglesia y no hemos crecido. Cada uno de nosotros sabemos cuál es ese gigante que nos ha dominado año con año, año con año, año con año, y le damos más importancia a lo que la gente ve que a lo que el Señor ve dentro de nosotros. Porque para que haya un crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual es interno. Porque cuando hay un crecimiento espiritual interno, la gente lo va a ver externamente, así como vieron que Samuel hacía. Y termino con este versículo, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 30. Dice el Señor, yo honraré al que me honra, pero al que me tienen poco, dice el Señor, al que me tienen poco, yo lo desecharé. Depende de cada uno de nosotros. ¿Qué queremos hacer? Honrar al Señor en nuestra vida. Cuando yo lo tengo en poco, cuando a mí la palabra del Señor no significa algo importante en mi vida. Y vea qué triste que es esto, mi hermano, y no lo tengamos así. Dice el Señor, la bendición de Jehová, dice, está en la casa de los justos, y la maldición del Señor está sobre los impíos. Dice que cuando nosotros desechamos la palabra del Señor, dice, aquel que aparta su oído para no escuchar su palabra, dice, aún hasta su oración es abominable. Qué terrible eso. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga muy ricamente y muchas gracias por su atención.